Distribución normal. Una variable aleatoria continua x es aquella que puede tomar los infinitamente numerosos valores correspondientes a puntos en un intervalo de una recta. Es decir, si tenemos una recta numérica y queremos definir un intervalo como por ejemplo de 1 a 6, al tomar un valor o seleccionar un valor de aquí, bueno, podemos tener una infinidad de valores a seleccionar. Por ejemplo, esta notación del intervalo de 1 a 6 se escribe como los valores de x que son mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 6, o también lo podemos ver como un intervalo cerrado escrito entre corchetes de 1,6. Estas dos notaciones son exactamente lo mismo. Así que dado esto, podemos definir la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria x descrita por una fórmula matemática que vamos a denominar f de x, cuya gráfica puede ser mostrada de esta manera. Así que una función de densidad de probabilidad, bueno, sería todos los valores que toma la función f de x, y bueno, cada uno de esos puntos estaría representado por esta curva azul que pueden observar. También esta sección que está debajo de esta curva, bueno, significa la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores entre a y b. También esta área es conocido como área bajo la curva, que se resuelve comúnmente con una integral definida desde a hasta b de f de x. Algunas propiedades que cumple una distribución de probabilidad continua son las siguientes. El área bajo la curva de una distribución de probabilidad continua es igual a 1. Es decir, si se tiene una distribución de probabilidad de densidad de esta manera, todo el área que está debajo de esta curva, toda esta área sombreada o toda esta área coloreada, bueno, el total de esa área es igual a 1. Así que para que una distribución sea distribución de probabilidad, bueno, debe de cumplir que su área exacta bajo la curva sea igual a 1. Otra propiedad es que la probabilidad de que x sea igual a es igual a 0. Este valor, bueno, no pasaba exactamente lo mismo con las distribuciones de probabilidad discreta. Aquí podemos tener un valor distinto de 0, pero para las continuas, la probabilidad de que x sea igual a bueno, siempre resultará en 0. Otro dato interesante es que la probabilidad de que la x sea mayor que a es equivalente a escribirlo como la probabilidad de que la x sea mayor o igual que a. Así que si ven el mayor que o mayor o igual, significa exactamente la misma expresión. Por ejemplo, si colocamos una línea en la gráfica, lo podemos notar de esta manera. Si colocamos una línea vertical, supongamos que esta es la posición A, esta probabilidad indica que es el área que está, todo el área que está a la derecha de esa línea vertical. ¿Hacia dónde? Hacia el infinito. Y la probabilidad de que x sea menor que a significa exactamente lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual que a. Nuevamente, si trazamos una línea vertical, suponiendo que aquí está la posición de A, esta probabilidad indicaría todo el área que esté a la izquierda de esa línea vertical hacia el menos infinito en este caso. Estas son propiedades interesantes de una distribución de probabilidad continua. Así que como nota, bueno, no es cierto para que esto suceda para las variables aleatorias discretas. Ahora sí, las distribuciones de probabilidad continua pueden tomar varias formas, pero un gran número de variables aleatorias observadas en la naturaleza poseen una distribución de frecuencia que tiene más o menos la forma de montículo, o bien es aproximadamente una distribución normal de probabilidad. La fórmula que genera esta distribución está dado por esta expresión. Esta expresión o esta función es conocido como la distribución de probabilidad normal. Como pueden notar, no es una función que pueda verse de manera sencilla a primera vista, pero en realidad es muy fácil de utilizarla al momento de calcular probabilidades. Esta función de densidad de probabilidad, bueno, fue descubierto por un matemático conocido como Carl Gauss, y la gráfica de esta función, bueno, antes de demostrar su gráfica, noten que esta variable aleatoria, esta variable sigma y esta variable mu representa la desviación estándar y la media poblacional. Esta función se leería como 1 sobre sigma raíz de 2pi por la exponencial de menos un medio multiplicado por este cociente que es x menos mu sobre sigma, y este cociente lo tenemos que elevar al cuadrado. Noten que esta función está definido para cualquier valor de la recta real, es decir, para los x que sean mayores que menos infinito y menor que infinito. Así que la gráfica de esta función la podemos encontrar de esta manera. Esta gráfica, bueno, pueden notar que se parece mucho a la estructura de una campana, y por esa razón
lo llaman como campana de Gauss, ya que bueno, en honor al descubridor de esta función de densidad de probabilidad, que tiene muchas aplicaciones en el campo de la probabilidad y la estadística. Pueden notar también que esta gráfica, esta curva está centrado en su media, es decir, en la media poblacional, y podemos encontrar lo siguiente: para esta curva, esta distribución o esta densidad de probabilidad continua, el área exacta bajo la curva ya habíamos dicho que es exactamente igual a 1, es decir, la integral de resolver esta función, bueno, nos va a dar como resultado igual a 1 desde menos infinito a infinito. Y además la curva de la normal es simétrica respecto a su media, es decir, esta línea divisora es lo que corresponde a la media de esta curva normal estándar. Lo que podemos rescatar de esto es que si el área total bajo la curva es igual a 1, significa que lo que esté a la derecha de la media, bueno, va a valer 0.5, y lo que esté a la izquierda de la media también va a valer 0.5. Ahora, dado lo anterior, podemos ahora definir lo que es la distribución normal estándar. La variable aleatoria normal estándar, definido como una z, se expresa de esta manera como este cociente, donde hay una diferencia entre la variable aleatoria x menos su media entre su desviación estándar. Esa variable aleatoria z, al sustituirlo en la distribución de probabilidad normal, en la densidad de probabilidad normal, y hacer una transformación respectiva, esta función se convierte en esta nueva función conocido como la distribución normal estándar. Esta distribución normal estándar, bueno, está centrado en mu igual a 0 y su desviación estándar es igual a 1, también su varianza es igual a 1. Así que la gráfica de esta función de distribución normal estándar estaría dada nuevamente como una campana de Gauss, pero ahora pueden observar que la media está centrado exactamente en 0. Y vamos a utilizar esta distribución normal estándar para hacer cálculo de probabilidades. Otros datos interesantes que podemos encontrar aquí es que la media, bueno, estas distancias que tenemos aquí están en relación con sus desviaciones estándar. Aquí tenemos que este intervalo es la media más menos una desviación estándar. Este otro intervalo sería la media más menos dos veces su desviación estándar, y este otro intervalo sería la media más menos 3 veces su desviación estándar. Es decir, toda la información que necesitamos encontrar la vamos a encontrar en estos intervalos. Estos temas, bueno, este tema de la relación entre la desviación estándar y la media va a ser temas posteriores que lo veremos con calma. Así que en el siguiente video les voy a mostrar cómo utilizar esta distribución normal estándar para hacer cálculo de probabilidades.